Vamos a dar inicio a la conferencia Perspectivas y Retos Económicos Nacionales 2017. Para ello, quiero darle la bienvenida a la maestra Delia Paredes Mier, directora ejecutiva de Análisis Económico de Banorte. Bienvenida. Gracias, trae esto. Gracias, un gusto estar con ustedes aquí en este inicio de año, aunque me temo que mi ponencia va a estar un poquito menos optimista de lo que veníamos oyendo. La verdad es que uno de los sectores que se ven bien para este año es precisamente el turístico. Y déjenme empezar porque cuando los economistas nos ponemos a reflexionar cómo va a ir el año, pues viendo Twitter y viendo diferentes cosas me encontré con un poco de sabiduría popular, que es esta pintada que había, ¿no? Fue el estado inconveniente. Y la verdad es que uno puede definir así cuál es el estado actual de la economía global. Estamos en un estado inconveniente de las cosas por muchos cambios, porque realmente si vamos a la historia, pues lo que vemos es ciclos en los que la humanidad pues tiende a destruir para volver a construir. Hay ciclos de alza y ciclos de baja, y no por nada cualquier parecido con la historia es mera coincidencia. En 2017 se cumple el centenario de la revolución bolchevique, se cumple 50 años de la muerte del Che Guevara. Vean, todas estas son épocas en que había muchos cambios, estaban también el tema pues revolucionario, el quinto centenario de las tesis de Lutero, y el centenario, ahí dice de la Revolución Mexicana, no es de la Constitución Mexicana, ¿no? La última Constitución, que también veníamos después de un cambio pues muy abrupto que habíamos tenido a raíz de la Revolución. ¿Qué es lo que pensamos? Efectivamente lo que estamos viendo es un cambio en los paradigmas tanto políticos como económicos. Lo que no pensamos es que esto sea un rompimiento de raíz y violento, sino que es una evolución. Y más que hablarle de mis predicciones que tengo para este año, pues de lo que les vamos a hablar es básicamente de los paradigmas estos que han empezado a cambiar desde hace un par de años, cómo se están moviendo y cuáles vamos a estar atentos en 2017. Empezando por el paradigma político, pues no cabe duda que 2017 va a ser un año en el que los temas geopolíticos van a seguir estando en el centro de las discusiones, afectando además a los mercados internacionales y con esto pues afectando la economía real y los flujos de capital, etcétera. El primero, pues todo el mundo lo tenemos en mente, inicia la era Trump la semana que entra. Vamos a ver, los primeros 100 días todavía son de gran incertidumbre. Ha repetido hasta el cansancio lo que va a hacer, lo acaba de hacer hace unos minutos en su primera conferencia de prensa. De lo poco que dijo es que reiteró que va a construir el muro, que lo vamos a pagar, que además va a terminar, que Estados Unidos ha hecho pues tratados internacionales que han sido malísimos. Entonces lo que nos podemos esperar de entrada es un tema proteccionista y un tema en Estados Unidos de más hacia más cerrar la economía. ¿Qué es lo que se va a enfocar? Nosotros lo que pensamos es que de entrada él lo que trae es un plan fiscal para Estados Unidos, que incluye, vamos a hablar ya más adelante de él, recorte de impuestos y aumento de gasto, y eso va a ser bueno para la economía norteamericana. Temas proteccionistas, pues lo más fácil es salirse del TPP, ¿no? Es algo que estaba ahí listo para ser aprobado y que pues obviamente es lo más fácil, digamos, de quitar. Vemos una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eso es una cosa que va a tardar mucho más, no es tan fácil como esto del TPP, que simple y sencillamente no presento la iniciativa y ya está. Límites al cabildeo político, desregulación, eliminar restricciones ambientales, en fin, esto es lo que él ha dicho. En Europa, pues también tenemos una situación geopolítica bastante complicada. El proceso del Brexit es un paradigma que se rompió el año pasado. Por primera vez un país se salió, dijo no quiero seguir siendo parte de la Unión Europea. Tuvo mucho que ver con el tema migratorio y el tema del sector laboral
ahí en Inglaterra. Este año, pues Theresa May, la primer ministra, ha dicho que va a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, y con eso empieza el proceso, un proceso de divorcio que va a durar 2 años. En los primeros meses pues es todo el papeleo que se tiene que hacer, y ya hacia final de año pues ya vamos a ver las discusiones más profundas de los términos de esta ruptura y los términos de la nueva relación, porque realmente Inglaterra es un poco inconsistente porque dice: yo quiero seguir siendo parte del mercado común, quiero todas las ventajas, pero no quiero los inconvenientes, porque no quiero seguir la política de migración y no quiero tampoco dar los beneficios laborales que se tienen que dar según la política europea. Y bueno, todo esto dentro de un marco en el que hay elecciones en países importantes en Europa. Están las elecciones en Francia, con Marine Le Pen a la cabeza de las encuestas de extrema derecha, y Angela Merkel, bueno, las elecciones en Alemania. Ahí vamos a ver si hay un cambio de estafeta. El tema aquí, Angela Merkel pues ha impulsado todo el tema migratorio en la Unión Europea, y además ha estado detrás o ha trabajado para que siga pues tanto la eurozona con la moneda común como el mercado común. Vamos a ver si se cambian aquí también los paradigmas. El año pasado fue un año excepcional de resultados electorales. Vamos a ver si esta tendencia continúa o que vemos esta tendencia de romper con el statu quo que estamos viendo a nivel global. El conflicto de los refugiados y la amenaza terrorista es algo que pues afecta a todos, inclusive al sector turismo. El tema de refugiados, pues se ha venido bajando el número de refugiados, pero pues sí es un tema en Europa que está causando muchos problemas. Y bueno, el tema del terrorismo, pues que nos afecta a todos y que está ahí subyacente siempre en el escenario. En China también vamos a ver hacia finales del año un cambio en el poder. A lo mejor el primer ministro Xi Jinping no cambian, pero sí va a cambiar la cúpula del Partido Comunista Chino, y eso también en un contexto en el que recuerden que China está en medio de un cambio estructural importante que está llevando a su economía a desacelerarse. Vean, de tasas de crecimiento que teníamos de 10.7% en 2010, pues ya estamos esperando tasas de alrededor de 6.3%, y eso afecta en general a la economía global. Y bueno, en nuestro país tenemos elecciones a gobernador en 3 estados, Coahuila, Estado de México y Nayarit. Estado de México, pues se podría decir que a partir de aquí es el banderazo de salida para la elección de 2018. El Estado de México es un poco menos de 1/3 del padrón electoral, por eso la importancia que ponen también los partidos. Y pues ya desde ahorita empiezan, ¿no?, pues las apuestas de a ver quiénes serán los candidatos. La verdad es que todavía estamos muy temprano, digamos, en la carrera como para hablar de posibilidades, pero pues toda esta tendencia anti-establishment que estamos hablando pues nos lleva a todos a pensar en un solo nombre que podría pasar aquí en México, ¿no? Paradigmas económicos que vamos a estar al pendiente. Esta caricatura me gustó ponerla, ¿no?, porque siempre es la pregunta: ¿y cuándo vamos a sentir el crecimiento económico? Bueno, pues ahí está cayendo casi encima de todos. ¿Qué es lo que se va a romper aquí? El paradigma de los últimos años, de que teníamos tasas excepcionalmente bajas y algunos países van a tener que empezar a subir tasas. De hecho, el FED subió la tasa por segunda vez a finales del año pasado. Después vean que desde 2009 la había dejado prácticamente en cero, volvió a subir, y además estamos viendo que pues tiene toda la intención de seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la economía está llegando a pleno empleo, los niveles de desempleo están bajando rápidamente, los precios del petróleo están subiendo, ya vamos a ver un proceso reflacionario en Estados Unidos, la inflación yéndose a 2%, la intención de Donald Trump de hacer una política fiscal expansiva, pues también va a tener un efecto inflacionario que pues el FED va a tratar de evitar con esta subida de tasas. ¿Qué otro país? Pues nuestro país también va a subir, también después de que Banxico tuvimos la tasa en mínimos históricos en 3%,
tuvo que subir el año pasado 200 puntos, o sea, 2%, en 2% la tasa, por el tema de la depreciación cambiaria y el efecto que esto está teniendo sobre la inflación. Pensamos que con el tema de incremento de precios de la gasolina y el hecho de que la volatilidad en el tipo de cambio va a seguir bastante fuerte, van a tener que subir también las tasas este año en 1.5%, en 150 puntos base, más inclusive que lo que va a hacer la Reserva Federal, que solo va a subir medio punto más la tasa. El paradigma fiscal, hasta ahora lo que habíamos visto era que el estímulo a las economías a nivel global pues venían desde el lado monetario, todos los QE, los programas de compra de activos que todavía tenemos en Europa y en Japón. Sin embargo, pues se ha visto que llegó a un límite la efectividad en el rol de la política monetaria y empezamos a ver un poco más de los cambios fiscales en aquellos que pueden. Y bueno, parte de la estrategia de Trump es todo este plan fiscal con un gasto bien importante, un aumento en infraestructura, en defensa, bajar la regulación. Por cada regulación que se cree, Trump está proponiendo que se quiten 2 regulaciones anteriores y, por supuesto, el recorte de impuestos, que lo que le va a dar es un boost al consumo privado y a la inversión, y con esto pues Estados Unidos podría estar creciendo arriba de 2% o alrededor de 2% en los próximos 2 años. Esto en general hubiera sido muy buena noticia para México, ¿no? Porque todos estos años, desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, pues lo que hemos visto es cada vez que a Estados Unidos le iba bien, decíamos a México le va mejor, y cuando Estados Unidos le da un catarro, el famoso catarrito, a México le da pulmonía, ¿no? En general, pues hubiera sido buena noticia que Estados Unidos este plan fiscal para Trump, si no fuera por toda esta tendencia proteccionista también, que es otro de los paradigmas que estamos viendo en el mundo. La verdad es que la mayor expansión de la economía global vino a partir de que las economías se empezaron a abrir. Ahí sí no hay ningún argumento en contra de los beneficios que trae el libre comercio para las economías en general. Sin embargo, pues después de la crisis, lo cierto es que el volumen de comercio no se recuperó y por lo tanto los niveles de crecimiento pues tampoco los hemos visto recuperarse. Esto aunado también pues a todos los problemas estructurales que han estado mostrando las economías, pero en particular en estos años pues hemos visto unas tendencias más hacia cerrar la economía y pues, por ejemplo, un botón, el de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha amenazado con la imposición de aranceles a diversas empresas en las últimas semanas. En su conferencia de prensa, su primera conferencia de prensa que acaba de pasar hace una hora, pues lo primero de lo que habló es que felicitó a Ford porque se va a poner su planta en Michigan en vez de traerla a México. Cree que GM también. En fin, pues vemos ahí cosas que desde la lógica económica no hacen sentido. A lo mejor desde la lógica de este señor y sus intereses puede que hagan sentido, y entonces pues eso es un reto que tenemos pues en nuestro país en particular hacia adelante. Mayor inflación a nivel global, también después de haber sufrido con el fantasma de la deflación los últimos años, pues lo que vamos a ver es que en las economías van a empezar a subir los precios. En la eurozona, a lo mejor con menos impulso que el que puede haber en Estados Unidos, ya por lo pronto, pues la inflación terminó el año en 1.1%, luego de que había estado en 0.5% todo el año. Para este año más o menos va a estar 1.2%. En Estados Unidos, ahí es donde vemos quizás un proceso de reflación un poco más rápido a causa de la política fiscal. En México, pues después de haber tenido tasas de inflación en mínimos históricos en 2015 en 2%, cerramos el año en 3.4% y vemos la inflación en 4.7% para este año, y ese es un tema que platicaré un poquito más adelante, ¿no?
China lo mismo, también estamos viendo un proceso ahí de presión de precios. Es un tema que a lo mejor podría causar preocupación. Yo creo que es un tema positivo porque quiere decir que estamos saliendo, quiere decir que ya empieza a haber un poco más de dinamismo en la demanda y que podemos ver presiones en algunos lugares específicamente. El regreso de los precios de la energía pues explica en buena parte en la eurozona, por ejemplo, la inflación, pero todavía bastante controlada, sin nada de qué preocuparse de más. Y con esto, bueno, pues México está pues lleno de retos ante un panorama adverso. El primero pues va a tener que ver con el crecimiento. Cuando supimos que Trump había sido electo presidente, al día siguiente nosotros teníamos una tasa de crecimiento de 2.3% estimada para este año, pues corregimos a 1.1% y bueno, o sea, parecía que nos habíamos puesto súper negativos, ¿qué es esto? No, bueno, pues todos los analistas han estado haciendo a la baja todos sus pronósticos, sin ir más lejos, hoy la OECD y el Banco Mundial bajaron su estimado. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a terminar con muy poquita inercia, ¿no? Este efecto base que ven ahí, punto 4, es como es el efecto como si fuéramos en una bicicleta y dejamos de pedalear, es cuánto podríamos avanzar. Si no se hace nada, ¿no? Pues estaríamos creciendo 0.4%. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una demanda interna un poco más débil de lo que habíamos visto porque ya estamos viendo cómo se está cayendo la confianza de los consumidores. El tipo de cambio no está ayudando. Los niveles de inflación al alza y desde luego el alza en precio de la gasolina pues están haciendo que los planes de consumo de los consumidores pues se estén ajustando y eso pues va a repercutir en la demanda interna. En la manufactura pues tenemos 0.4, Estados Unidos va a crecer bien, ¿no? Pensamos que además las medidas proteccionistas de Trump por lo menos este año no van a tardar en ajustarse, ¿no? Entonces todavía y el tipo de cambio puede ayudar, ¿no? Algo positivo si uno quiere ver de los niveles del tipo de cambio es que México es más que nunca muy competitivo en términos de costos para producir. Y bueno, y tenemos el recorte del gasto que pensamos que le va a restar 0.3 puntos a la economía, un recorte que es mucho menor de lo que se había pensado porque ya se hizo el esfuerzo en los años anteriores, ¿no? El riesgo aquí es que pues, se tenga que hacer un esfuerzo adicional y esto le pueda restar mucho más a la economía. Ya lo estamos viendo, se ve esto ya en las cifras de construcción, por ejemplo, si uno ve el crecimiento de construcción y lo desagrega en residencial y no residencial, pues vemos a la construcción, el tema residencial, pues yendo a tasas razonables, pero el construcción en no residencial, que sería todo el tema de gasto en infraestructura, pues lo vemos en franca caída. Lo mismo que el sector minería, que lleva ya pues 25, 26 meses en contracción. Y eso pues nos da como resultado un crecimiento de nada más 1.1% que podríamos recuperar el año siguiente. El tema inflacionario pues pasa, entre otras cosas, por el tema de las gasolinas. Ahí se anunciaron a finales del año pasado cómo se va a ir liberalizando el precio. Mientras no se liberalice la región, el precio va a seguir siendo el que es fijado por Hacienda, ¿sí? En este caso, pues 15.99 el promedio nacional para la Magna y 17.79 para la Premium. Es un incremento en promedio nacional de 14.4% y de 20.1%. Y obviamente, pues conforme se vaya liberalizando, vamos a ver cómo funciona este mecanismo. A ver, hay que tener en cuenta que el precio tiene tres componentes principalmente. El primero es el precio, El primero es el precio internacional. Los futuros, pues lo que dicen es precios de la gasolina relativamente más altos. Y además, hay meses en Estados Unidos, lo que llaman el driving season, que empieza en abril, mayo. Fíjense que ahí el semestre en la universidad acaba en mayo y entonces
o los que se van a ir a la universidad empiezan a moverse hacia donde se van a ir, o los que están en la universidad regresan a su casa, o se van de viaje de verano, entonces sube la demanda de gasolina y sube el precio, se queda arriba y luego vuelve a bajar en septiembre, y eso pues obviamente es lo que vamos también a estar viendo nosotros. A eso le vamos a tener que multiplicar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se quedara estable, pues en general lo que veríamos es cómo sube el precio, va a subir el precio en mayo y luego va a bajar, se supone que debería bajar en septiembre, ¿sí? ¿Qué es el tercer componente? Pues el costo de distribución. La liberalización, pues se oye muy bien en papel y vamos a tener más competencia, sí, pero hay que ver la infraestructura, y realmente la infraestructura de este país estaba hecha para un solo proveedor de gasolina, entonces hay tubos, pues sí, pero solo que pasa la gasolina de Pemex, ¿no? Entonces, pues ahí sigue siendo un tema cómo va a estar la distribución, y es un tema pues que a lo mejor en el largo plazo todo esto va a ser positivo, pero que pues se va a poner peor antes de que se ponga mejor, ¿no? Esto va a ser como una U. Y pues mientras tanto lo vamos a estar viendo en la inflación de 3.4 que acabamos este año. Pensamos que 90 puntos, o sea, 0.9%, se va a hacer porque subieron las gasolinas. 70 puntos base va a ser por traspaso de tipo de cambio. Este contagio no lo habíamos visto todavía. Se ha venido depreciando el tipo de cambio y pues a eso se tienen que ir ajustando los costos. 30 puntos base va a ser el incremento del salario mínimo, ese 9% que se subió también el salario, pues va a tener un efecto temporal sobre la inflación, pero pues lo vamos a ver en la tasa de inflación. ¿Qué es lo que le va a ayudar a la inflación? La base de comparación. La base de comparación es relativamente más alta y entonces pues por eso nos va a ayudar a ver unas tasas un poquito más moderadas. El tema, a lo mejor aquí es el que menos se ha visto, ¿no? de las reformas estructurales, los beneficios, pues ha sido el más inmediato porque es el que menos infraestructura se necesitaba, era el tema de telecomunicaciones, y vemos cómo consistentemente en los datos de inflación, yo que los sigo todos los meses, las tarifas de la telefonía móvil han venido bajando, de internet, de televisión por cable, vienen bajando, y eso pues también le ha restado o nos ha ayudado en la inflación. INEGI tiene planteado un cambio de metodología, tiene que cambiar el año base este año, ya lo habían retrasado del año pasado, y va a incluir en su encuesta, va a mejorar la encuesta, y entre otras mejoras lo que va a hacer es meter algunas ciudades que están lejos de los centros urbanos y que por lo tanto ahí los precios no tienden a cambiar tan rápido, ¿no? Y eso a lo mejor lo que le va a dar es un poquito más de estabilidad a la tasa de inflación, de tal forma que tenemos este 4.7%. Y bueno, mencionar que a pesar de todo lo malo que estamos viendo, la coyuntura adversa que se nos está planteando, pues la verdad es que los fundamentales de la economía siguen siendo robustos. Esto nos está ayudando pues a pasar el problema. Acuérdense que antes una depreciación como la que habíamos tenido, un problema de finanzas públicas como el que estábamos teniendo, pues ya nos hubiera llevado a una crisis total, y ahora lo que hemos podido hacer, lo que nos ha dado esto es pues margen de maniobra para poder resolver los problemas, el tema de reservas internacionales, el compromiso del gobierno con las finanzas públicas en orden, los bancos del lado del sector privado, pues los bancos bien capitalizados, ¿sí? Por arriba de los niveles inclusive requeridos a nivel internacional, y el perfil de vencimientos de deuda corporativa que en otros años de crisis también nos había hecho bastante ruido, pues bastante razonables, por lo menos para los próximos 5 años. Entonces eso, pues también hay que ver el vaso medio lleno, y son algunas de las ventajas que nos están ayudando a operar este tema. Como resultado de todo esto que les acabo de contar, de todos los cambios en los paradigmas políticos y económicos, pues lo que vemos es que 2017 va a ser otro año de crecimiento global, pues relativamente lento. No hemos podido volver a alcanzar las tasas de 4.6% que teníamos en 2010, y pues el promedio más o menos ha sido de 3%. 2017 no vemos que vaya a ser diferente. Aquí la diferencia, por ejemplo, que tenemos ahí en la gráfica de la derecha es
la contribución que van a hacer los países emergentes. En nuestro caso, BRIC es Brasil, Rusia, India y China, más México, que es lo que calculamos nosotros. Le va de esos 3.1% que va a crecer, 2.3 vienen de estos países. Y si ven, es una recuperación importante de 2016, porque Brasil va a dejar de contraerse y Rusia también va a dejar de contraerse. Entonces, pues dentro de todo eso también hay alguna que otra buena noticia, a pesar de que México pues se va a desacelerar. Y bueno, con esto los dejo. Aquí pues un mensaje, ¿no?, un poco optimista o un poco del reto que se nos plantea para este año. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio, ¿no? Y en este cambio de paradigmas que está habiendo en la humanidad, pues lo que tenemos es que estar listos para reaccionar y aprovechar las oportunidades. Gracias. Bien, queremos agradecer mucho la participación de la maestra Delia Paredes Mier, directora ejecutiva de Análisis Económico de Banorte, por su presentación sobre las perspectivas y retos económicos nacionales 2017. La Sociedad de Alumnos le otorga un obsequio. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Gracias. Gracias.